¿Una palabra puede devolver la memoria de un perro después de años? No era solo una orden, era lealtad, paciencia y amistad. Un soldado, un perro y una palabra. Espera, mira hasta el final. La primera luz del amanecer levantaba lentamente el fino velo de niebla que había cubierto los barrios periféricos de Madrid durante la noche. La lluvia había marcado las horas con su metrónomo constante, dejando las calles cubiertas de un brillo gris. Los charcos reflejaban el resplandor apagado de las farolas, cuyos halos amarillos temblaban sobre los cristales de las ventanas. El aire traía un frescor metálico, el típico después de un largo aguacero, y a lo lejos una sirena de ambulancia cortaba el silencio como una línea afilada. El vecindario aún no había despertado. La panadería tenía la persiana medio levantada. La tienda de la esquina seguía oscura. La parada de autobús estaba vacía. Solo unas pocas ventanas brillaban débilmente, compitiendo con la luz pálida de la mañana. Miguel Herrera, un soldado retirado, estaba de pie junto a la ventana de su modesta casa de una sola planta. En el alféizar descansaba una fotografía desgastada, un joven soldado erguido junto a un pastor alemán. El marco estaba astillado, la insignia descolorida, pero el peso de la memoria seguía intacto. Miguel sostenía su taza de café con ambas manos, sintiendo un dolor familiar en el pecho. Los años de servicio le habían dejado disciplina, cicatrices y una soledad que presionaba contra sus costillas. El perro de la foto, Rex, había sido más que un compañero. Había sido un aliado en los momentos más críticos de su vida. La jubilación había silenciado el mundo de Miguel. Sus días estaban llenos de rutinas: levantarse a la misma hora, caminar por la misma calle, beber en la misma taza, mirar las mismas fotografías. Estos rituales eran su defensa contra la incertidumbre, un muro construido con repetición. Pero dentro de ese muro había un vacío, la ausencia de la presencia constante que una vez caminó a su lado, respirando en ritmo, compartiendo el silencio de las largas noches. El nombre de Rex resonaba cada mañana en su mente. 2 sílabas que llevaban tanto consuelo como dolor. Miguel abrió la ventana. El aire era fresco, con un tenue olor a detergente y tierra mojada. La calle era una orquesta afinándose, una puerta que se cerraba, un gato que arañaba, una rueda que salpicaba al pasar por un charco. Colocó la taza en el alféizar y salió. Sus movimientos eran lentos, rituales, como si cada gesto hubiera sido ensayado durante años. El pavimento estaba resbaladizo bajo sus zapatos, y el vecindario se extendía ante él como un escenario esperando a sus actores. Al final de la calle, luces rojas y blancas pintaban el asfalto húmedo. Una ambulancia se había detenido junto al bordillo. Su motor zumbaba como un suspiro pesado. Una pequeña multitud se había reunido, formando un círculo alrededor de un niño tendido en el suelo. Una enfermera se movía con calma y precisión, comprobando el pulso y la respiración, sus manos firmes a pesar de la urgencia. La multitud murmuraba, dividida entre curiosidad y preocupación. Y entonces, en el borde de la escena, medio oculto en la sombra, Miguel vio una figura que congeló su corazón, un gran pastor alemán, músculos aún fuertes aunque suavizados por la edad, orejas alerta, ojos atentos. La postura del perro llevaba una disciplina que Miguel conocía demasiado bien. La inclinación de la cabeza, el movimiento de las orejas ante sonidos débiles, la respiración medida, todo era familiar. Sintió que el tiempo colapsaba. ¿Podía ser? Los años habían escrito canas en el pelaje, suavizado las líneas agudas de la juventud, pero la esencia permanecía.
Era Rex. Sin embargo, los ojos no mostraban reconocimiento. Se movían sobre él con cautela, sin memoria. El cuerpo de Miguel respondió con instinto. Bajó los hombros, dobló ligeramente las rodillas, abrió la palma, una postura de invitación, no de amenaza. Tomó una respiración lenta, recordando el ritmo de incontables noches en las que una sola palabra había unido silencio y acción. Su voz, cargada de disciplina y anhelo, liberó esa palabra en el aire fresco. Espera. La sílaba no se alargó. Cayó corta y firme, como una señal. Las orejas de Rex se movieron hacia adentro, luego hacia afuera. La cabeza se inclinó. Por un momento nada más se movió. Miguel mantuvo su postura, sabiendo que a veces esperar era el propio mandato. En esa pausa, un débil destello apareció en la esquina de los ojos del perro. La humedad se acumuló, una reacción física a una chispa emocional. El reconocimiento no era completo, pero la cerradura había girado. La multitud percibió algo inusual. Sus murmullos se apagaron, los movimientos se ralentizaron. Incluso la enfermera levantó brevemente la vista, notando el cambio en la postura del perro. El pecho de Rex subía y bajaba, en un ritmo que coincidía con la respiración de Miguel. Era la forma más simple de conexión. Dos seres alineándose en silencio. Para Miguel era como si una puerta, cerrada durante años, se hubiera abierto un resquicio. Los recuerdos surgieron. Vio de nuevo el almacén a medianoche, el olor metálico de las cadenas, el eco de pasos. Rex avanzaba, la nariz trazando senderos invisibles, la correa tensándose y aflojándose en una danza de confianza. Una sombra había saltado desde detrás de unas cajas, y el cuerpo de Rex había respondido con fuerza controlada, no para dañar, sino para bloquear, para sostener, para proteger. Aquella noche se había salvado una vida, porque la orden se había dado en el momento justo, con el tono adecuado. Ahora, años después, la misma orden había atravesado el tiempo. Las puertas de la ambulancia se cerraron, llevando al niño consigo. Las luces rojas bañaron las paredes una última vez, antes de desvanecerse en la distancia. La multitud se dispersó. Las conversaciones se fragmentaron. Luego silencio. Miguel permaneció donde estaba, el perro aún cerca, los ojos oscilando entre reconocimiento y cautela. No se acercó, no extendió la mano. Sabía que el vínculo no se reconstruiría en un solo instante. El primer paso estaba dado. El resto requeriría paciencia. De vuelta en su casa, Miguel se sentó junto a la fotografía. Los bordes desgastados de la insignia presionaban contra sus dedos. Cada marca un recuerdo de misiones, noches, vidas. Pensó en los años que habían pasado, en las decisiones que lo habían separado de Rex, en los destinos que los habían llevado por caminos distintos. Sin embargo, el destino los había reunido de nuevo, en una tranquila calle madrileña, bajo la luz pálida del amanecer. El vacío en su pecho se sentía más ligero. Una palabra, una mirada, una chispa. Todo había desplazado el peso de los años. Miguel planeó el día siguiente con cuidado. Caminaría la misma ruta, mantendría el mismo ritmo, buscaría la misma sombra. No apresuraría, no exigiría, esperaría. Porque algunas puertas no se abren de golpe, se abren un poco cada día, a la misma hora, con la misma paciencia. Y esperar, comprendió, no era solo una orden para un perro. Era una lección para un hombre que debía aprender a vivir de nuevo. El encuentro de la mañana había dejado a Miguel inquieto. A medida que el día avanzaba, el vecindario parecía respirar de otra manera, como si el reconocimiento fugaz entre hombre y perro hubiera alterado el ritmo de las calles.
La lluvia había desaparecido, pero su olor metálico seguía impregnando las aceras. La luz del sol se filtraba entre las nubes, pintando un resplandor pálido sobre las paredes de ladrillo. Miguel se sentó en el escalón de piedra frente a su casa, observando la calle como si fuera un escenario. Cada sonido, cada movimiento tenía significado. El traqueteo de un camión de reparto, las risas de los niños que regresaban de la escuela, el zumbido de un coche al pasar. Bajo esos ritmos ordinarios latía el eco de una sola palabra: espera, y el frágil puente que había construido. Dentro de la casa, la fotografía en el alféizar parecía más viva que nunca. El joven soldado en uniforme, erguido junto a Rex, ya no era solo un recuerdo del pasado. La imagen se había convertido en un recordatorio de que los lazos, una vez forjados, podían sobrevivir a años de separación. Miguel recorrió con los dedos la insignia descolorida, sintiendo las hendiduras como cicatrices. Cada marca era una misión, cada abolladura una noche de vigilancia. Recordaba la disciplina de aquellos años, cómo las rutinas habían estructurado su vida, cómo esperar había sido tan importante como actuar. Esperar no era pasivo, era preparación, una disposición silenciosa para el momento en que todo podía cambiar. Por la tarde, Miguel decidió caminar por el barrio. Sus pasos eran medidos, cada uno tan largo como el anterior. El pavimento agrietado bajo sus zapatos resonaba suavemente, un recordatorio de las incontables patrullas que había hecho en el pasado. Al doblar la esquina cerca del hospital, volvió a ver a Rex. El perro no se había alejado mucho. Descansaba junto a una pared, cuerpo relajado, pero cabeza alerta, ojos atentos. Miguel se detuvo a cierta distancia. No se acercó, no llamó. El vínculo era frágil y sabía que presionar demasiado podía romperlo. Respetar el espacio era parte de reconstruir la confianza. La luz del sol caía en ángulo sobre los edificios, resaltando las canas en el pelaje de Rex. La edad había escrito su historia en el cuerpo del perro. El blanqueamiento alrededor del hocico, el ascenso y descenso más lento del pecho, la economía cuidadosa de los movimientos. Pero la disciplina permanecía. La postura de Rex no era la de un perro callejero, era la de un compañero entrenado que una vez había vivido bajo órdenes y rutinas. Miguel observaba con la paciencia de un pintor de retratos, anotando cada detalle. Estos detalles eran los ladrillos con los que reconstruiría el muro entre ellos, lentamente, cuidadosamente, sin prisa. Los recuerdos volvieron a surgir. Pensó en las largas noches de vigilancia, en los almacenes húmedos, en el olor metálico de cadenas y aceite. Rex había sido su brújula en esos momentos, la nariz trazando senderos invisibles, las orejas atentas a los sonidos más débiles. La correa había sido su línea de comunicación, una ligera tensión, luego liberación, una danza de confianza. Cuando aparecía el peligro, Rex respondía con precisión. No para dañar, sino para bloquear, para proteger. Esos recuerdos no eran solo historias, eran lecciones. Le enseñaban a Miguel que la confianza se construía en el silencio, en la paciencia, en los espacios entre órdenes. Los rumores seguían circulando en el vecindario. Se hablaba de grupos que se reunían cerca del hospital por la noche, de coches que permanecían demasiado tiempo en la entrada trasera, de desconocidos con bolsas y voces duras. Algunos lo descartaban como bravatas juveniles, otros susurraban sobre crimen organizado. Miguel escuchaba sin comentar. Para él, los rumores no eran palabras vacías, eran señales, fragmentos de información que debían ensamblarse. Sentía cómo despertaban viejos reflejos, la sensación de que la vigilancia era necesaria,
El frágil vínculo con Rex pronto podría ser puesto a prueba por fuerzas más allá de su control. Al caer la tarde, el vecindario volvió a cambiar. Las voces de los niños se apagaron, reemplazadas por el murmullo amortiguado de televisores tras puertas cerradas. Una puerta de coche se cerró 2 veces, luego una más, antes de que la calma regresara. Miguel volvió a casa, su mente repasando las imágenes del día. Rex junto a la pared, el pelaje gris iluminado, la respiración constante. El reconocimiento no era completo, pero crecía. Los lazos no se reconstruyen en un solo día. Son capas, como ladrillos en un muro, cada uno colocado con cuidado. Dentro, Miguel se sentó en la penumbra, mirando la fotografía. La palabra espera resonaba en su mente. Era más que una orden, era una filosofía. Esperar no era debilidad, era fuerza, la capacidad de mantenerse firme hasta que llegara el momento adecuado. Esa mañana, la palabra había unido años de silencio. Esa tarde había guiado su paciencia. Esa noche se convirtió en una promesa. Mañana volvería, a la misma hora, con el mismo ritmo, con el mismo respeto. Porque algunas puertas no se abren de golpe. Se abren un poco cada día, a la misma hora, con la misma paciencia. Miguel apagó la luz y dejó que la oscuridad se asentara. Afuera, el viento llevaba la humedad de la lluvia a otras calles. El vecindario se preparaba para dormir. Sus sonidos se desvanecían en la quietud. A lo lejos, una sirena sonó brevemente. Luego se detuvo. Miguel no pensó más en lo que significaba. Cerró los ojos, llevando el peso del día al descanso. Esperar ya no era solo una orden para un perro. Era una lección para un hombre que debía aprender a vivir de nuevo. La noche descendió sobre Madrid, extendiendo una pesada manta sobre las calles. Los rumores del día se habían convertido en inquietud palpable. Se hablaba de desconocidos cerca del hospital, de coches que permanecían demasiado tiempo en la entrada trasera, de voces cortantes y autoritarias. Para la mayoría de los vecinos eran fragmentos de chismes. Para Miguel eran señales. Los años de servicio le habían enseñado a leer los detalles más pequeños como advertencias. Incluso el silencio podía ser una alarma, porque a menudo precedía al ruido. Miguel permanecía frente a su casa, modesta, escuchando. El cielo estaba cubierto de nubes, la luna oculta tras un velo. Las farolas proyectaban halos fracturados sobre el pavimento húmedo, su luz quebrada por charcos que reflejaban el pulso inquieto de la ciudad. El aire olía a hormigón mojado y a un tenue rastro de gasolina. A lo lejos, un motor rugió y se apagó de golpe. Una puerta se cerró. Una ventana chirrió al abrirse y luego se cerró. Cada sonido era una línea en el texto de la noche, y Miguel lo leía con atención. Sus pensamientos regresaron a Rex. Lo había visto más temprano, descansando junto a una pared, alerta pero tranquilo. El vínculo frágil había crecido, pero la noche era la verdadera prueba. En sus años de servicio, Miguel había aprendido que el peligro prefería la oscuridad. Los ojos veían menos, los oídos escuchaban más, la mente imaginaba demasiado. Rex había sido su ancla en esas noches, la brújula que lo guiaba en la incertidumbre. Ahora, años después, el mismo ancla estaba cerca, esperando ser llamado. Miguel avanzó hacia el hospital. Sus pasos eran deliberados, su cuerpo alineado con las sombras. Evitaba la luz directa de las farolas, eligiendo los bordes donde la claridad se mezclaba con la oscuridad. Era un hábito grabado en incontables patrullas. La visibilidad era vulnerabilidad. La sombra era seguridad. El hospital se alzaba delante, sus paredes blancas convertidas en grises por la noche, ventanas brillando débilmente como ojos vigilantes. En la entrada trasera algo se movía.
Un grupo de hombres se aglomeraba cerca de la puerta, sus voces cortas y urgentes. Llevaban bolsas en las manos, sus posturas tensas. La presencia policial era escasa. Apenas unos agentes intentando controlar la multitud, su autoridad debilitada por la superioridad numérica. El pecho de Miguel se tensó. No era desorden casual, era intención organizada. Redujo el paso, observando, calculando. En el borde de la escena apareció una silueta familiar. Rex estaba allí, orejas erguidas, cuerpo tenso. La mirada del perro recorrió a los hombres y luego se posó en Miguel. Un destello de reconocimiento brilló. Miguel estabilizó su respiración, recordando el ritmo de incontables órdenes. Su voz se elevó lo justo para ser escuchada, firme pero no dura, disciplinada y serena. Una palabra cortó la noche. Espera. La orden cayó como una piedra en el agua, enviando ondas a través del silencio. Los ojos de Rex se fijaron en Miguel. Por un instante estaban vacíos, luego se llenaron. La humedad brilló en las esquinas. Una chispa de memoria se encendió. La puerta que antes se había abierto, apenas un resquicio, ahora se abría de par en par. Rex avanzó, no con agresividad, sino con propósito. Su cuerpo se convirtió en una barrera, un muro de músculo y disciplina. Se colocó entre los hombres y los agentes, obligando a la duda en sus pasos. Los hombres vacilaron. Uno dejó caer un objeto metálico, cuyo estruendo resonó en el pavimento. El sonido rompió su ritmo, y los agentes aprovecharon el momento. Avanzaron imponiendo autoridad, empujando a la multitud hacia atrás. La confusión se extendió entre los hombres, su unidad se quebró. Rex mantuvo su posición, el pecho subía y bajaba, los ojos afilados. No saltó, no mordió. Simplemente se mantuvo firme, una barricada viva, la encarnación de la contención y la autoridad. Miguel observaba, el corazón latiendo con fuerza. Ese era el Rex que recordaba, el compañero que había salvado vidas no con violencia, sino con presencia. La disciplina del perro seguía intacta, el entrenamiento grabado en músculos y memoria. Los años habían pasado, pero el vínculo había sobrevivido. La orden había cerrado la brecha, trayendo el pasado al presente. Los agentes dominaron a los hombres, aseguraron las bolsas, restauraron el orden. La entrada trasera del hospital volvió a una calma incierta. Rex giró, caminó hacia Miguel y bajó la cabeza contra su pierna. El gesto era simple, pero llevaba el peso de los años. Miguel sintió la presión del cráneo, el calor del aliento, el reconocimiento silencioso de la reunión. Sus ojos ardían de emoción, pero no extendió la mano. A veces la presencia era suficiente. A veces estar juntos era el abrazo más fuerte. El vecindario había presenciado la escena desde lejos. Ventanas brillaban con rostros curiosos. Sombras se detenían en las esquinas. La gente había visto a un perro actuar no como un animal, sino como un guardián, un compañero, una fuerza de disciplina. Los susurros se propagaron rápidamente. El perro del viejo soldado había regresado. El vínculo se había renovado. La noche había sido defendida. Para Miguel, los susurros importaban poco. Lo importante era el peso que se había levantado de su pecho, el vacío llenado por la compañía. Cuando la multitud se dispersó y los agentes terminaron sus informes, Miguel y Rex caminaron juntos de regreso a casa. Sus pasos eran pesados de cansancio, pero ligeros de alivio. La noche los había puesto a prueba y habían respondido. Una palabra, una mirada, una acción. Juntos habían transformado la incertidumbre en fuerza. De vuelta en su casa, Miguel se sentó otra vez junto a la fotografía. El joven soldado y el perro en el marco ya no eran solo recuerdos.
Eran reflejos del presente, prueba de que los lazos podían sobrevivir al tiempo y la distancia. Miguel respiró profundamente, sintiendo el ritmo de la presencia de Rex a su lado. La palabra espera resonaba de nuevo, no como orden, sino como filosofía. Esperar los había llevado a través de años de separación. Esperar había reconstruido la confianza. Esperar había defendido la noche. Y ahora esperar prometía un futuro, no de soledad, sino de compañía renovada. La tensión de la noche había pasado, dejando al vecindario envuelto en una calma frágil. La entrada trasera del hospital, antes llena de hombres gritando y luces parpadeantes, ahora permanecía tranquila bajo el tenue resplandor de las farolas. Los informes se habían redactado, los agentes se habían marchado y los vecinos se habían refugiado en sus casas. El silencio no estaba vacío, estaba impregnado de alivio, de los restos del miedo y de la silenciosa admiración de quienes habían sido testigos de un vínculo renacido. Miguel caminaba de regreso a casa con Rex a su lado. Sus pasos resonaban suavemente sobre el pavimento húmedo, pesados de cansancio, pero aliviados. Para Miguel, el trayecto era más que volver a su hogar. Era una procesión, una celebración silenciosa de la reunión. La respiración de Rex era constante, su cuerpo cansado pero fuerte. La presencia del perro llenaba el espacio que durante tanto tiempo había estado vacío en la vida de Miguel. Dentro de la casa, Miguel se sentó una vez más junto a la fotografía en el alféizar. El joven soldado y el perro en el marco ya no eran solo recuerdos, eran reflejos del presente, prueba de que los lazos podían sobrevivir al tiempo y la distancia. Los bordes desgastados de la insignia presionaban contra sus dedos, cada marca un recuerdo de misiones, noches, vidas. Respiró profundamente, sintiendo el ritmo de la presencia de Rex junto a él. La palabra espera resonaba de nuevo, no como orden, sino como filosofía. Esperar los había llevado a través de años de separación. Esperar había reconstruido la confianza. Esperar había defendido la noche. Y ahora, esperar prometía un futuro, no de soledad, sino de compañía renovada. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Miguel y Rex construyeron una nueva rutina juntos. Cada mañana caminaban por las calles de Madrid, su paso medido, su ritmo compartido. Los vecinos los saludaban con calidez, algunos con admiración, otros con curiosidad. Los niños señalaban a Rex, maravillados por su tamaño y su calma. Miguel ajustaba el ritmo a la edad del perro, reduciendo la velocidad cuando Rex necesitaba descansar, deteniéndose cuando su respiración se volvía más pesada. La disciplina del pasado se mezclaba con la ternura del presente. Dentro de la casa, el silencio ya no era opresivo. La respiración de Rex, el suave clic de sus uñas contra el suelo, el susurro de sus movimientos, esos sonidos llenaban las habitaciones de vida. Miguel ya no sentía el peso del vacío presionando contra su pecho. En su lugar sentía el calor de la compañía, la comodidad de la presencia compartida. Las rutinas que antes eran huecas, ahora tenían significado. Alimentar a Rex, caminar con él, sentarse juntos en el parque. Cada acto era un hilo que tejía una nueva tela de vida. El vecindario notaba el cambio. El rostro de Miguel, antes marcado por la soledad, ahora mostraba una paz silenciosa. Su postura era más ligera, su mirada más firme. La presencia de Rex se había convertido en parte del ritmo de la comunidad. La gente hablaba del viejo soldado y su perro, del vínculo que había regresado, de la noche en que la disciplina y la lealtad habían defendido el hospital. Los susurros no eran solo historias,
Eran reconocimientos de resiliencia, del poder de la paciencia, de la fuerza de esperar. Miguel solía sentarse en un banco del pequeño parque, cerca de su casa. Rex descansaba la cabeza en su regazo, ojos cerrados, cuerpo relajado. En esos momentos, Miguel sentía que el mundo se reducía a un solo punto: el constante subir y bajar del pecho del perro, el calor del pelaje contra su mano, el silencio que hablaba más fuerte que las palabras. Las cargas del pasado y las incertidumbres del futuro se disolvían en esa quietud. Esperar ya no era un acto de resistencia, era un acto de amor. Con el paso de los meses, los rumores sobre el hospital desaparecieron. Los grupos que antes se reunían se desvanecieron, la tensión se disipó. El vecindario encontró la calma. Miguel y Rex continuaron sus paseos, su presencia un recordatorio de vigilancia y confianza. El vínculo no solo se había restaurado, se había transformado. Ya no se trataba solo de misiones y órdenes, se trataba de compañía, de vivir cada día con paciencia y respeto. Una mañana, mientras el sol se alzaba sobre Madrid, Miguel se detuvo en el parque. Miró al cielo, a las nubes que se desplazaban lentamente, a la luz que doraba los edificios. Rex yacía a su lado, ojos medio cerrados, respiración tranquila. Miguel comprendió que la palabra espera se había convertido en el fundamento de su vida. No era solo una orden para un perro, era una lección para un hombre. Esperar le había enseñado paciencia, le había dado fuerza, le había mostrado el valor del silencio. Esperar lo había llevado a través de la soledad y lo había devuelto a la compañía. Cerró los ojos, respirando profundamente. La fotografía en el alféizar, los recuerdos de misiones, los ecos de sirenas, todo lo había conducido a ese momento. Un hombre y un perro, juntos en la quietud de la mañana, compartiendo el ritmo de la vida. El vínculo estaba completo. El vacío había desaparecido. La palabra espera había cumplido su promesa.